Que el Señor lo bendiga, mis amados hermanos y amigos. Mi nombre es Freddy Salina Vara y este es su programa Cultura Bíblica. Bienvenidos. Estamos aquí para analizar e investigar temas relevantes de la Biblia que nos ayudará a tener una mejor comprensión de nuestra fe en las Sagradas Escrituras. En este primer programa quise tratar acerca del nacimiento de Jesús, que se conoce como la Navidad. Durante siglos, la religión tradicional nos ha enseñado que Jesús nació un 25 de diciembre, pero hoy vamos a hacer una investigación acerca de la fecha posible en la que pudo haber nacido Jesús. Bien, empezaré diciendo que en la época en la que nace Jesús se le conoce también como la época romana, porque Jesús viene a nacer en la época cuando el Imperio Romano tiene dominio sobre Judea, sobre Galilea y sobre toda esa zona, o sobre Palestina, que es la tierra donde vino Jesús. El general Pompeyo, en el año 63 a.C., toma control de Judea y de toda Palestina. Luego, tras ser derrotado por Julio César pone como procurador romano en Judea a Antípater, y Antípater, que fue un idumeo, al morir deja como gobernante a Herodes el Grande. Herodes el Grande llega a gobernar la tierra de Judea desde el año 37 al año 4 a.C. Es en este gobierno donde viene a nacer el Señor Jesucristo. De entre el año 37 al año 4 a.C. tendríamos que hacer algunos cálculos fijándonos en los textos bíblicos y situar el nacimiento de Jesús entre esta época, entre este gobierno de Herodes el Grande. En esta época, la tierra de Palestina estaba dividida en tres regiones: Galilea, Samaria y Judea. Son las tres regiones por las que caminó Jesús. Los padres de Jesús, José y María, vivían en Galilea, pero cuando se hace el edicto del censo, ellos tienen que dejar Galilea e irse a Judea, específicamente en la ciudad de Belén. Pero ¿en qué año sucede el nacimiento de Jesús? Es difícil saber con exactitud en qué fecha pudo haber nacido Jesús, pero podemos hacer algunos cálculos e interpretar con la fuente que tenemos a través de la historia y a través de la Biblia en qué época puede ser probable el nacimiento de Jesús. Para ello, primero vamos a ir al Evangelio de San Lucas, que nos va a dar algunos datos por lo cual nosotros podríamos ir analizando y haciendo los cálculos para sacar la fecha del nacimiento de Jesús. San Lucas capítulo 1 versículo 5. Primero vamos a ver el anuncio que le hace el ángel al sacerdote Zacarías acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Sabemos que Juan es contemporáneo de Jesús, por eso primero vamos a ver o vamos a calcular la fecha en la que pudo haber nacido Juan el Bautista. Leamos Lucas capítulo 1 verso 5. Dice así: Hubo en los días de Herodes, por eso era importante resaltar la fecha en que gobernó Herodes, del año 37 al año 4 a.C. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Según Primera de Crónicas capítulo 24, los sacerdotes estaban divididos en 24 grupos, y a cada grupo le tocaba por turno una fecha específica en la que tenga que ministrar en el templo del Señor. Y al grupo del sacerdote Abías le tocaba el octavo turno. Esto corresponde al tercer mes del calendario religioso judío, que vendría siendo la primera quincena de junio. Bien, la Biblia menciona que este sacerdote llamado Zacarías tenía una esposa, Elizabeth, pero ellos no podían tener hijos porque Elizabeth era estéril. La Biblia nos dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 8: Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, esto corresponde al octavo turno, conforme a la costumbre del sacerdocio,
le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Vemos aquí a Zacarías entrando en el santuario. Nosotros dijimos que es en la primera quincena de junio, y algo sucede en la vida de Zacarías cuando él entra al santuario en el templo del Señor. Según las narraciones que nos dice Lucas, un ángel del Señor se le aparece y le anuncia el nacimiento de un varón quien vendría antes del Mesías, y este varón sería Juan el Bautista. Elizabeth quedó encinta a inicios de junio, entonces podríamos contar 9 meses a partir de esa fecha, si el parto fue normal, para calcular el nacimiento de Juan el Bautista. Y como resultado nos da el mes de marzo. Juan el Bautista pudo haber estado naciendo en esa fecha. Ahora, conociendo eso, también vamos a calcular el posible nacimiento de Jesús. Para eso vamos a ir en el versículo 26. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Cuando la Biblia menciona la palabra virgen, se estima que fue entre los 14 o 15 años la edad de María, porque esa era la edad indicada para que una mujer se pueda casar. Dice que 6 meses después del anuncio del nacimiento de Juan, María recibe la misma visita por el ángel, también con un mensaje del anuncio de acerca del nacimiento, pero esta vez ya del Mesías. Si Elizabeth recibe la promesa, Zacarías recibe la promesa en el mes de junio, contamos 6 meses después, nos llega el mes de diciembre. María estaría recibiendo la visita del ángel y el anuncio del nacimiento del Mesías en el mes de diciembre. Y vamos a calcular de aquella visita, de que cuando el ángel le da el anuncio, vamos a contar 9 meses más adelante para tratar de situar el posible nacimiento de Jesús. Contando de diciembre 9 meses, nos llega el mes de septiembre. Es probable que Jesús haya nacido en este mes. Muchos estudiosos comparten esta teoría de que Jesús pudo haber nacido en este mes. Esto porque la Biblia menciona en el capítulo 2 un censo que fue promulgado en la tierra de Palestina. No se pudo hacer un censo en el mes de diciembre porque el mes de diciembre hace un invierno muy crudo allá en la tierra de Palestina. Por eso se piensa que el censo se dio en el mes de septiembre, porque septiembre todavía es una época cálida. Otro dato también que nos ayuda a afirmar esta teoría de que Jesús pudo haber nacido en septiembre es por los pastorcitos. Ellos no pueden apacentar las ovejas allá en Judea en el mes de diciembre porque es invierno y ellos no pueden apacentar las ovejas en esas condiciones. Entonces ellos están apacentando a campo abierto, tendría que ser en una fecha cálida. Entonces septiembre se presta para esta fecha en que se puede apacentar las ovejas libremente en los campos. ¿Y en qué año estaría sucediendo esto? Según algunos estudios, Jesús estaría naciendo en el año 6 a.C., no en el año 0, porque vemos en la Biblia que Herodes el Grande manda a matar a los niños en Belén cuando sucedió el nacimiento de Jesús. Y sabemos también que Herodes el Grande muere en el año 4 a.C. Entonces Jesús estaría naciendo 2 años antes de la muerte de Herodes. Esto nos lleva a pensar en el año 6 a.C. Esta sería una teoría creíble y aceptable para muchos acerca del posible nacimiento de Jesús, pero no podríamos afirmar que ese fue el mes en el que nació Jesús. Eso lo dejo a criterio de todos ustedes. Con respecto a la infancia de Jesús, los evangelistas no escriben mucho, no dan muchos detalles, porque el objetivo de escribirse los 4 evangelios fue mayormente resaltar el mensaje y los milagros que hizo Jesús, la vida pública de Jesús y su pasión antes de su muerte.
Y sabemos también que los evangelios recién se escriben 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso no tenemos muchos datos acerca de la infancia, pero hay un texto en la Biblia que nos va a dar algunos detalles de acerca de cómo pudo haber sido la infancia de Jesucristo. En el Evangelio de San Lucas capítulo 2, verso 39 se lee: Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Con este texto podremos ver que Jesús creció como un niño natural, como un niño judío natural de su época, cumpliendo las leyes y cada año subiendo a Jerusalén a ofrecer el sacrificio pascual. O sea, en otras palabras, Jesús cumplía con los ritos judíos de su época. También leemos en el versículo 40 que dice: Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vemos que Jesús crece como un niño común de la época, pero dice que la gracia de Dios le acompañaba, la mano de Dios estaba sobre él. También vemos a Jesús, más adelante los textos nos van a narrar, que él se llega a perder en el templo del Señor cuando él tenía 12 años. Él estuvo ahí con los doctores de la ley. Eso muestra que Jesús era desde niño un hombre apasionante por las Sagradas Escrituras y por las cosas del Señor. Pero esos son los escasos detalles que nos da la Biblia, no nos da más detalles acerca de la infancia, pero podemos deducir que Jesús creció como cualquier niño judío común de la época. No pretendo cambiar la fecha de nuestra celebración de la Navidad. Al contrario, quiero reforzar el propósito por el cual nosotros debemos celebrar la Navidad, porque sé que esta fecha es aprovechada por muchas comunidades cristianas para hacer ayuda social, para compartir en familia, y eso está muy bien porque eso es lo que el Señor Jesucristo quiere de las comunidades cristianas de fe. Así que gracias por su atención y les espero en el próximo programa de este canal Cultura Bíblica. Shalom, shalom, que el Señor los bendiga.